Bien, nos encontramos en el libro de Génesis, estamos en el capítulo 13, hoy en esta mañana vamos a ver dos capítulos, el capítulo 13 y el capítulo 14, ya que los dos capítulos hablan sobre Abraham y Lot. Así que vamos nosotros a ver en esta mañana qué fue lo que ocurrió con estas personas, con estos personajes a los cuales, más que nada, el Señor llamó a Abraham. Y yo decía el domingo anterior que Abraham cometió un error, y el error fue salir con parte de su parentela. Salió con Lot cuando el Señor solamente le dijo, solo Abraham, no, sal de tu tierra y de tu parentela, que a ti te daré esta tierra. Entonces, la Biblia nos presenta en un momento dado lo que ocurre con Abraham y Lot. Y Abraham va a darse cuenta que Dios quería tratar solo con él y no con la parentela. La promesa era para Abraham, no para su familia. Y veremos poco a poco la manera en que Abraham llega a comprender que Jehová quiere tratar solo con él. Muchas veces creo que nos pasa eso a cada uno de nosotros. Y el Señor, como dice la Escritura, Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Cómo el Señor tiene paciencia con nosotros y trabaja en nuestras vidas poco a poco. Entonces, en el capítulo 13 vamos a ver que tenemos el caso de Abraham y su sobrino desagradecido, porque en este capítulo 13 lo que vamos a ver es que realmente Lot es un sobrino desagradecido. En el versículo 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Ahora, tenemos aquí estos primeros 4 versículos en donde vemos que Abraham regresa a Betel, ofrece una oración. Abraham regresó de Egipto con grandes riquezas, él regresó al mismo lugar en el que había estado antes. Regresó a donde había comenzado. Esencialmente, el tiempo de Abraham en Egipto fue un desperdicio. Y Dios podría y hubiera proveído para sus necesidades en Canaán. Pero nosotros leemos en el capítulo 12 y a partir del versículo 10 que Abraham va para Egipto a causa de la hambruna que hubo en Canaán. Entonces es aquí donde Dios prueba a Abraham, ¿no? Mire, veámoslo de esta manera. Dios llama a Abraham, le dice a él allí en el versículo 2 y el versículo 3, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí tenemos que Dios le habla a Abraham de una manera muy personal. Muchos concuerdan en el hecho, y cuando digo muchos hablo de estudiosos bíblicos, muchos concuerdan en el hecho de que Abraham vivía en una patria bastante idólatra, una ciudad bastante idólatra. Su familia, todos eran idólatras. Entonces, de pronto Abraham oye una voz muy diferente porque los ídolos no hablan. Tienen bocas, mas no hablan, tienen orejas, mas no oyen, tienen pies, mas no caminan. Entonces, vemos aquí que Abraham escucha una voz sumamente diferente. ¿Y quién es aquel que me habla? Y me dice que salga de mi tierra y de mi parentela. Y Abraham obedece, oye esa voz y obedece. Y cumple lo que Dios le dijo.
Ahora, el punto está en que Abraham, en vez de salir con su esposa y con sus criados, con quienes tenía que salir porque eran de su propiedad, pero resulta que sale con Lot y tal vez con parte de su parentela. Tal vez Abraham estaba un poquito comprometido con su hermano, el padre de Lot. Tal vez ese hermano le dijo, cuídame mucho a Lot. ¿Quién sabe? Pero aquí lo que nosotros tenemos es que, si bien es cierto, Lot no era un niño, era una persona joven, tal vez ya de 20 años en adelante, 25 en adelante, no lo sabemos, la Biblia no nos da la edad, pero seguramente ya era una persona que podía desenvolverse solo. Y el Señor solamente llama a Abraham, pero él sale, como dije, con parte de su parentela. Abraham no debería de haber usado la bendición que Dios le dio en Egipto para justificar el haber ido allá. Aunque Dios es tan grande que da bien incluso cuando desobedecemos, asimismo hay un precio que pagar. La incredulidad de Abraham lo llevó a Egipto, lo llevó de su lugar de alabanza al pecado y causó que guiara a otros al pecado. Lo hizo sentirse más seguro en su habilidad de mentir que creer en la protección o en la fidelidad que Dios tenía hacia él cuando lo llamó. Y mire que cuando hay algo interesante en todo este pasaje que tenemos nosotros de Abraham aquí, tanto en el capítulo 12, 13, 14, todo es que empezó el llamado de Dios a Abraham, nos vamos a encontrar que en el momento en que en que Abraham deja el lugar donde Dios le indicó que debía de estar, deja y se abre de allí, de ese lugar, e incluso no buscó a Dios, no conversó con Dios, no habló con Dios, y eso pasa cuando no consultamos con el Señor. Notamos que Abraham empezó a decaer, empezó a mentir, empezó a hacer cosas. La Biblia solamente nos dice que mintió, suficiente pecado para Abraham. ¿Cuánto tiempo estuvo en Egipto? No nos dice la Biblia cuánto tiempo estuvo en Egipto, pero lo que sí nos dice es que se dieron cuenta de la mentira de Abraham. ¿Quién se dio cuenta de la mentira de Abraham? Faraón, cuando lo llamó allí en el capítulo 12 y en el versículo 18, dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Entonces en el versículo 20, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. No toquen a Abraham, no toquen a su mujer. No la toquen, no los toquen. Entonces seguramente Abraham, estando en Egipto, se dio cuenta en el tiempo que estaba allá la diferencia en que hay en obedecer a Dios y en la desobediencia. No sé si eso a usted le ha pasado. No sé si eso usted ha vivido, en que hay un tiempo en el que nosotros, y digo nosotros, porque en algún momento también uno cae en situaciones en que uno no debería de caer, pero uno se da cuenta y hace el peso, hace el balance. Y dice, cuando estaba con el Señor, cuando escuchaba la voz del Señor, cuando oía la voz del Señor, y cuando ya estoy acá, que no oigo la voz del Señor, no lo busco al Señor, no oro, no leo las Escrituras, no busco el rostro de Dios, hay un balance. Y me doy cuenta que estando acá con el Señor, me iba mucho mejor que estando ahora, hoy, aquí, viviendo en el pecado, en la mentira, viviendo en esta ciudad o en este país, donde realmente lo que he hecho yo es huir y dejar a un lado al Señor. El capítulo 13 es interesante porque empieza diciendo, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía. Y tenemos que dice
y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió. Es interesante que el versículo 3 dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Es decir, volvió por ese camino donde el Señor le había indicado, le había dicho que vaya. Y realmente digo yo que es interesante porque eso más o menos ocurre con el creyente, con el cristiano cuando se aparta del Señor, que ha estado mucho tiempo, muchos años viviendo fuera de la presencia del Señor. Como decía hace un momentito, no lo buscan, se han alejado no solamente de la presencia del Señor, sino todo lo que tiene que ver con Él, de su iglesia, de la palabra de Dios, de orar, de alabarle, de cantarle, se han alejado de Él. Entonces caen en muchas situaciones que no deberían de caer. ¿Todo por qué? Porque se han alejado del Señor, se han alejado de Él. ¿Y qué pasa cuando el hombre se aleja de Dios? Entonces empieza a haber caos en la vida de esa persona, empieza a haber tragedias en la vida de esa persona. Empieza a haber fracasos, frustraciones, malas decisiones, etcétera, como lo que ocurrió con Abraham por irse a Egipto. Entonces Abraham recuerda y dice, no, yo voy a volver con aquel que me habló. Es muy diferente con aquello en ese tiempo que yo viví y la diferencia cuando Dios me habló, Jehová Dios me habló y me dijo que saliera. Y tenemos aquí en el versículo 3 que dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Otra vez. O sea que Abraham busca nuevamente al Señor, después de todo lo que vivió, lo que pasó en Egipto, de cómo mintió allá en Egipto, buscó otra tierra en lugar de confiar en Jehová. Y ahora se da cuenta de que todo y de cómo no supo confiar en aquel que lo llamó. ¿Cuántas veces ha caído usted en eso? ¿Cuántas veces? Pero Abraham también hizo lo que debía de hacer. Regresa. Y allí invoca el nombre del Señor. Abraham regresa. En lugar de estarse torturando por su pasado, en lugar de estar recordando aquellas cosas pasadas y que si usted lo recuerda con el fin de seguir avanzando en el Señor para no caer y sostenerse más en Él, amén. Pero si usted va a estar lamentándose y de paso, atrás de ese lamento y no vuelve al Señor y no se arrepiente, eso sí es peligroso. Eso sí es malo. Eso sí es malo. Abraham se ocupó en hacer lo que realmente necesitaba hacer. Viviendo en tienda como peregrino y el altar como un adorador, llamando el nombre del Señor. ¿Cuántos cristianos que han llegado a la salvación han leído de las promesas del Señor y en un tiempo se aferraban de las promesas del Señor? Y ahora se alejan del Señor, se alejan de todo. Después de que han pasado por situaciones tan difíciles, han vivido por situaciones tan difíciles, sin embargo, siguen yendo por ese camino. Tal vez piensan que Dios no los puede perdonar, o tal vez piensan que Dios no los va a perdonar. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos como cristianos que en su tiempo disfrutaron de las bendiciones de Dios? Me acuerdo hace muchos años de la iglesia de la cual yo era miembro, en el templo festejaron un aniversario de jóvenes y premiaron, o no premiaron, sino que reconocieron a aquellos que pasaron
por la directiva de esa sociedad de jóvenes y les daban un recuerdo bien bonito. Y había una persona atrás que estaba de pie allí mirando todo el programa y él muy serio y no se movía de ahí. Cuando ya terminó el culto, cuando terminó el programa y todos empezaron a despedirse y a abrazarse, muchos habían algunos que no se veían a los tiempos, a los años. Y de pronto, ¿no?, están ahí conversando con aquella persona que estaba allí parada al fondo. Y yo no escuché, pero el comentario después era que él decía: ¿cómo me arrepiento de no haber pasado por este tiempo, por estos años en los que ustedes estuvieron sirviendo al Señor? ¿Cómo me arrepiento? Hay un versículo, un texto en la Biblia que es sumamente claro. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales no tengas contentamiento, en los cuales ya no tengas fuerza para servir al Señor. Entonces, acuérdate de tu Creador en esos días. Acuérdense de su Creador ahora que tienen salud, que tienen fuerza, que el Señor les da la fuerza, la fortaleza para servirle, para hacer algo para el Señor. El problema de Abraham, que lo tenemos ahí a partir del versículo 5, de ahí del capítulo 13 hasta el versículo 11, el problema de Abraham era su sobrino. Al leer nosotros vamos a darnos cuenta de lo desagradecido que era Lot. Y este joven no tuvo ninguna consideración con su tío. Mire, andaba con él, lo cuidaba, le proveyó las cosas que necesitaba y todo. Y vemos la actitud de este sobrino que no era nada bueno. Miremos el versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora bien, ¿sí ven? ¿Sí capta lo que hay allí en Lot? Escogió lo mejor. ¿Por qué no le dijo: no, tío, escoja usted primero? Tío, estoy muy agradecido por toda la ayuda que usted me ha dado. Escoja usted primero. Claro que la intención de uno es siempre escoger lo mejor, pero aún en escoger lo mejor, ¿por qué no decirle al Señor: Señor, ayúdame a escoger lo que realmente es bueno? Lot no sabía en lo que se estaba metiendo, pero por la ambición. ¿Y hasta dónde dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas? Hasta Sodoma. Y no se estaba dando cuenta en lo que se estaba metiendo Lot. Y vamos a ver en el capítulo 14 ya mismo cómo Lot, a pesar de todo eso, de lo que él sufrió, él siguió viviendo allí en Sodoma. Mire, el problema de Abraham es que salió con su parentela y el Señor le había dicho que no salga con ella, solamente con su esposa y con sus pertenencias, con todo lo que tenía, nada más. Pero él desobedeció, él salió con su parentela. Mire el problema que tuvo con Lot.
el problema que tuvo con Lot, con su sobrino. Claro que esto le trajo problema con el tiempo, ya vemos nosotros en este capítulo lo que tuvo que hacer. Ahora peleaban por terrenos, eran los pastores de Abraham y de Lot, pero dése cuenta de una cosa, el mal testimonio también que se da. Ahora, es interesante aquí que en el versículo 7 dice al final, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Seguramente miraban cómo Abraham y Lot se peleaban. La gente de Abraham y la gente de Lot se peleaban por terreno y seguramente ellos allí conversaban. Mira, ve cómo se pelean. Hermanos, como creyentes, como cristianos, siempre debemos dar nosotros un buen testimonio. Cuando hay este tipo de situaciones así, orar al Señor y pedir guía, dirección, en todo aspecto y en todo sentido. Que el Señor nos guíe a dónde debemos de ir y por dónde debemos de ir. ¿Cuál es el camino correcto a seguir? ¿Cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar? Que me ayude a decidir. Lot escogió así porque sí, y si usted se da cuenta en el momento en que Lot se separa de Abraham, Dios le habla. Mire usted que en el versículo, a partir del versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Pero no dice que el Señor le habló. El Señor le viene a hablar a Abraham cuando Lot se va. ¿Qué hacemos o qué pasa, hermanos, cuando el Señor, o mejor dicho, cuando nosotros hacemos a medias las cosas y no obedecemos completamente al Señor? Tal vez Abraham creyó que saliendo con su familia hacía bien, pero el Señor fue muy claro cuando dijo, deja tu parentela. Porque el Señor tenía un propósito con Abraham. Tal vez el Señor no le dice a usted deje su parentela o deje su familia, eso no le dice a usted el Señor. Pero el Señor tal vez en algunas cosas le ha dicho haga esto, aquello y lo otro, y tal vez lo ha hecho a medias. Y seguramente usted habrá pasado por algunas consecuencias porque no obedecemos completamente. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Señor, si yo te obedecí, yo he hecho. Como a veces puede, en el peor de los casos, y un caso bien fuerte como fue el caso de Saúl, por ejemplo, Saúl obedeció a medias, no hizo todo completo. Cuando se le había dado la orden de destruir a los amalecitas, pero él dijo, no, es que la gente escogió lo mejor, lo más gordo para sacrificar. No, el mejor de los sacrificios que puede haber, eso se lo dijo Samuel al rey Saúl, el mejor de los sacrificios que puede haber es la obediencia. Eso es más que todo, que cualquier cosa. Hermanos, póngase la mano en el corazón y realmente usted está obedeciendo al Señor. Tal vez usted no anda ni en adulterio, ni en fornicación, ni en mentiras, ni en nada por el estilo. Tal vez usted considera que está bien porque no está metido en ninguna situación como esa, pero la desobediencia. No está obedeciendo al Señor de plano. Y seguramente, y usted sin darse cuenta, se está metiendo en lugares o está haciendo cosas que no debe de hacer, en que usted piensa que tal vez esto chiquitito no hace daño. Estos detalles tan pequeñitos no hace daño. Hermanos, un edificio se construye de ladrillo a ladrillo, de uno en uno, o de bloque en bloque, como usted quiera, hermano. Y de balde en balde subiendo el concreto. Pero con el tiempo vemos una casa o un edificio bien construido y con el tiempo veremos vidas de hermanos en la fe que por la desobediencia han caído bien feo.
Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y no debe ser así. Mire, la palabra de Dios es una palabra maravillosa. Y si solo dejamos que nos hable, note que Abraham adquirió dos cosas en la tierra de Egipto que le causaron un dolor muy profundo. Y una de las cosas que adquirió fue riquezas y la otra una criada egipcia que se llamaba Agar. Eso lo veremos en capítulos más adelante. Pero ¿qué pasa cuando hacemos las cosas que supuestamente hemos obedecido? Y creemos que hemos obedecido. Y en medio de la aparente obediencia hacemos cosas que a Dios no le agradan. Así que, queridos hermanos, pongámonos la mano en el corazón y examinemos cómo estamos caminando delante del Señor. Tal vez usted cree que porque hace ciertas cosas o no le habla a tal hermano o a tal hermana porque usted tiene la razón. Si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, anda, ve y reconcíliate. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Y el mal testimonio de Abraham, en el versículo 7, habitaba el cananeo, el fereceo, allí en la tierra. Miren la contienda que tienen entre ellos mismos. Hermanos, ¿cuántas veces se ha dado mal testimonio dentro de las congregaciones? Por malas contiendas. Tal vez cuando no se camina bien en la fe, cuando no se camina bien delante del Señor. Y eso acarrea problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que acarrea es que si usted quiere hablarle del Señor a su familia, a alguien dicen, no, pero si en la iglesia donde tú vas y tus hermanitos se pelean también. Hay problemas también. ¿Y para qué voy a hacerme cristiano si mejor estoy como estoy? Muchas veces se oye eso. ¿Por qué? Por el mal testimonio. El mal testimonio. Debemos de ser prudentes, por eso siempre orar al Señor y decir, Señor, ayúdanos a tomar una bonita decisión, para que en la vida nosotros podamos agradarte como hijos o como siervos, pero agradarte, agradarle en todo al Señor. La manera de arreglar el problema que tuvieron, hay versículo 8 al 10. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Entonces, hay una generosidad muy grande por parte de Abraham. Dice, sobrino, escoja. Si tú vas de un lado, yo iré para el otro. Pero si tú vas para ese lado, yo voy para el otro lado. Pero escoge. Pero Abraham pudo luchar cuando la ocasión lo demandaba. Pero, ¿qué hizo? Él cede, dice, escógelo. Escoge. Y muchas veces así tenemos que pasar, ceder, escoge. Escoge. No hay problema. Tal vez Lot pensaba que ganaba al escoger semejante llanura. Y creo que ustedes saben muy bien lo que vivió Lot. Pensó Lot con la esposa, una esposa que le dio hasta pena después de dejar el Sodoma y Gomorra. Ya ustedes conocen la historia. ¿Por qué miró hacia atrás? Porque da pena dejar esas cosas que tenía, eso de valor. Pero mal escogió. A veces pensamos que lo mejor que escogemos, con eso nos va a beneficiar a todos.
va a beneficiar a mi casa, a mi familia, va a beneficiar. No necesariamente, hermanos, no necesariamente. A veces eso puede ser para mal, muchas veces puede ser para mal. Mejor es, Señor, dame lo que yo necesito, dame del pan necesario. No me des ni mucho ni poco, porque donde me das mucho, entonces me voy a olvidar de ti, me voy a apartar de ti, pero si me das poco, entonces tanto me va a faltar que voy a blasfemar tu nombre. No, mejor dame lo necesario. Dame lo necesario. A veces unas hectáreas de tierra puede parecer muy favorable, pero a veces es destructivo. Veamos unos pasajes que nos habla la Escritura sobre la contienda. ¿Qué le parece? Proverbios capítulo 13, versículo 10. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Bien? La soberbia concebirá contienda. Capítulo 17, versículo 19. El que ama la disputa, ama la transgresión. Y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. No abra mucho la puerta, tenga cuidado. No abra mucho la puerta, mejor deje la ventana, diga qué desea. Mejor desde ahí. Aléjese de la ventana también, es bueno. No saque la cabeza, le puede caer algo, es peligroso. Capítulo 20, versículo 3. Capítulo 20, versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿En cuál está usted? ¿En lo insensato o en el hecho de ser sabio? Honra. Honra es del hombre dejar todo eso. Dejar todo eso. Capítulo 22, versículo 10. Capítulo 22, versículo 10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Mire usted. Creo que eso fue lo que hizo Abraham, ¿no? Y había mucha contienda. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Y cesará el pleito y la afrenta. Echa fuera. Tal vez en otras palabras no tengas nada que ver con esas personas. Aléjate de eso. Pero de verdad que hay personas que les gusta la pelea, ¿no? Les gusta la contienda. Es una cosa increíble, hermanos. Inclusive hasta creyentes que les gusta la pelea. Ay, es que yo no me dejo. Yo no me dejo. ¿Cuántas frases hemos escuchado? Yo no tengo pelos en la lengua. ¿Y quién tiene pelos en la lengua? ¿Quién tiene pelos en la lengua? Pero ¿cuántas frases hemos escuchado de eso? Y otras más. Ay, es que si hubiera sido a mí. Uy, es que no la contaba. Y cristianos, hermanos, y cristianos. No es correcto, hermanos, no es correcto. En muchas ocasiones o en la Biblia vemos que el Señor Jesús
cuando lo querían apedrear o querían hacerlo rey o algo, él se pasaba entre la multitud y huía. Juan el Bautista estaba en el desierto, allá solo, y solamente venía para predicar, solo. En Egipto, Abraham pensó que tenía que tomar el destino en sus propias manos, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han pensado así? No, esto yo lo tengo que resolver porque lo tengo que resolver. ¿Y el Señor dónde está? Ahora Abraham se ha convertido en el hombre más sabio y está dispuesto a dejar que Dios vea por sus intereses. Aprendió Abraham, aprendió. Ahora a Abraham no le importaba si Lot escogía la mejor tierra o no, porque Abraham dejó todo en las manos del Señor. Y así fue. Versículos 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cuántos se han metido allá? ¿Cuántos creyentes se han metido hoy en día en ese tipo de situaciones? Y Jehová dijo a Abraham, ahí el Señor le habla a Abraham. ¿Sí se da cuenta? No le hablaba antes. Mire que en el versículo 3, versículo 4, él volvió al lugar de ese altar donde allí había invocado al Señor, y no nos dice la Biblia si le habló. Solamente dice que invocó el nombre de Jehová. Pero en el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Ahora sí, Abraham, voy a tratar contigo, no con tu parentela. Es contigo que tengo que tratar. No voy a tratar con nadie más. Porque es a ti a quien te hablé, es a ti a quien te llamé. Entonces ahí le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otro altar, ya no el que estaba en el versículo, ese es otro altar. Ahora edifica otro altar. Y seguramente Abraham era reconocido en la tierra no solamente porque movía sus tiendas de un lado a otro, de tiempo en tiempo, obviamente, sino que porque dejaba un altar donde iba. Y eso, hermanos, es un buen testimonio. Un buen testimonio. Donde usted vaya, deje una buena impresión, como creyente, como cristiano, deje una buena impresión. Imagínese un cristiano o una cristiana va a una casa y sabe lo que hizo doña Lolita, y mire lo que ocurrió, y va con chismes, y va con cosas, con situaciones que en nada edifica y nada ayuda. Hermanos, deje una huella bien bonita a donde vaya, una bonita impresión. No se meta en ninguna situación, para que el día de mañana no hablen de usted. Y si hablan de usted, que digan un buen creyente, una buena creyente,
un buen cristiano. Así que eso es lo mejor. Así que Dios se vuelve a aparecer a Abraham allí en ese capítulo 13, en donde vemos que cuando ya Lot se aparta, Dios le habla a Abraham. Ahora, ¿qué resulta? Que en el capítulo 14 tenemos que Abraham tiene que rescatar a Lot. Mire usted, otra vez el tío tiene que ir a rescatar a su sobrino. ¿Dónde se metió Lot? En Sodoma. Por allá estaba Lot. Ahora tenemos unos reyes del oriente que derrotan a los reyes de Sodoma y Gomorra. Y eso lo tenemos en el capítulo 14, dentro de los primeros 11 versículos. Ahí en el versículo 1 dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Bueno, entonces tenemos aquí que hay reyes que van a la guerra. Y aunque hay muchos que dicen que no, que esto nunca existió, sin embargo, solamente déjeme decirle que hay documentos históricos y arqueológicos donde se revela que realmente hubo una guerra y que existieron estos reyes. Solamente eso puedo decirles. Ahora, ¿por qué cae cautivo Lot? ¿Por qué? ¿Por qué cae cautivo? Versículo 11 y versículo 12. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. En el capítulo 13, versículos 10 y 11, ¿se acuerdan que nosotros leímos acerca de Lot, que él escogió lo mejor de la tierra? Ahora él está sufriendo porque él salió con su tío, no siendo parte del llamado del Señor que le hizo a Abraham. Estaba sufriendo Lot. Pero Lot fue desagradecido, egoísta, y como dije hace un momento, ¿por qué Lot no le dijo al tío: tío, escoge tú primero? Ya que él lo llevó, lo cuidó, tal vez le dio provisiones. Pero Lot actuó de una mala manera. Bueno, no sé si usted habrá vivido una experiencia como esta. Tal vez sí, tal vez no. Donde usted ve que hay personas desagradecidas. Tal vez sí, tal vez no. Pero vemos que este hombre, por su ambición, llegó hasta Sodoma. Y por su ambición le fue mal. Y no porque en el momento que vamos a ver, en cuanto Abraham lo libra, en vez de buscar o ir para una tierra mejor, siguió viviendo en Sodoma. Y Abraham tuvo que interceder allá al Señor por Sodoma, porque el Señor tenía el plan de destruir Sodoma y Gomorra. Malas decisiones, hermanos, malas decisiones, cuando se toman las peores decisiones y seguimos allí y no salimos. Y mire que Lot, después de todo, terminó perdiendo todo. Todo. Malas decisiones. Porque creo yo que así debe de ser. Esa es la mejor decisión que he tomado yo. Yo soy el hombre del hogar. Tengo que tomar la decisión. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios? En medio de todo esto. ¿Dónde queda?
En el versículo 12 del capítulo 14, tomaron a Lot. Ahora, la alianza de estos 5 reyes de alguna manera involucró a Abraham. Y Abraham va a luchar por su sobrino, va a rescatar a su sobrino. También habían tomado los bienes de Lot. Y Lot estaba viviendo entre gente pecadora de Sodoma. Y aquellos creyentes que se conforman al mundo deberán esperar sufrir por ello. Oiga, hay un pasaje, quiero que abra un ratito su Biblia en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versos 1 al 3. Quiero leer este pasaje, Romanos capítulo 12, verso 1 al 3. Preste atención a cada palabra que está escrita aquí. Preste mucha atención. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No se conformen con este siglo, viviendo a la manera de este mundo. Eso es lo que dice Pablo. No se amolden a este mundo. No se amolden. Cuando en el versículo 1 dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, preséntense ante Él, ahí, delante de Él. Cada día, sírvanle al Señor. Si hay que reconciliarse con el Señor, reconcíliense con el Señor. Hay que pedir perdón al Señor, pídale perdón a Dios. Pídale. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no se conformen, no se amolden a este mundo. Transformen sus pensamientos, su entendimiento. ¿Y cómo lo transformo? ¿Cómo lo hago? Meditando en la palabra de Dios día a día. Leyendo las Escrituras. Señor, ¿qué tienes tú para mí? Y tenemos un hombre que no conocía a Jehová, tal vez lo escuchó por su tío, tal vez Lot cuántas veces se preguntó, ¿y quién es Jehová? Pero Abraham sí sabía quién era Jehová, ya le había hablado, lo había llamado, y otra vez le habló. Y ahora a Abraham le toca ir a rescatar a ese hombre que no sabe tomar decisiones, a su sobrino. Y así fue. En el versículo 14 del capítulo 14 de Génesis, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Así que Abraham pudo rescatar a su sobrino. Pudo rescatar a su sobrino.
No nos dice la Biblia qué consejo le dio Abraham a Lot, si es que lo aconsejó o no. Y si le dijo, sal de ahí de donde estás, busca otro lugar, tal vez fue un buen consejo, pero Lot no escuchó. Si es que Abraham le dio un buen consejo. Ahora, pero Lot se quedó allí en Sodoma. Se quedó allí. Quiso vivir allí, seguir viviendo allí. Dentro de este capítulo 14 tenemos algo que aparece así de la noche a la mañana. Aparece un hombre, aparece y desaparece. Así, tas, aparece. Apareció así porque sí, Melquisedec. Tas, desapareció. Aparece en el libro de los Salmos, en el capítulo 110 me parece, y después aparece en la carta a los Hebreos. Solamente para hacer referencia de él. Solamente el nombre de él. Pero Melquisedec como tal solamente aparece aquí en el capítulo 14 de este libro de Génesis y no aparece más. Miremos lo que dice el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Si ve, ¿de dónde aparece Melquisedec? Y Abraham le dio los diezmos, le dio. ¿Dónde apareció? Salió con pan y vino. Ahora, no tenemos ninguna idea de dónde viene o de dónde aparece Melquisedec. ¿Cómo llegó a estar en Canaán? No sabemos. ¿Cómo llegó a ser un adorador y sacerdote del Dios verdadero? ¿Y cómo Abraham llegó a saber de él? No sabemos. Pero lo que sí solamente sabemos es que estaba ahí, rey de Salem. Y Melquisedec significa rey de justicia. Él es el rey de Salem, el rey de que más tarde sería el nombre Jerusalén. Y otra cosa, que Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Dios lo escogió, tiene que ser. Ahora, hay algo interesante que hacen notar muchos comentaristas bíblicos, que dicen que el sacerdote le ofrece pan y vino. Entonces, muchos concuerdan, no todos, pero concuerdan que con esto seguramente ya estaba anticipando el sacrificio de Jesucristo. El pan y el vino. Hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento conecta con el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento conecta con el Antiguo Testamento. El uno y el otro no pueden estar independientes, no pueden estar solos. Siempre estarán unidos. No podemos separar el uno del otro. No podemos. Todo lo que sabemos es que Melquisedec es el rey de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Eso es todo lo que nosotros sabemos.
Ahora, lo que también encontramos aquí es que en cuanto a Melquisedec, veamos un ratito Hebreos capítulo 7, ¿qué se nos dice de Melquisedec? Hebreos capítulo 7, versículo 3. Hebreos capítulo 7, verso 3. Leo del 1 al 3 para completar la idea. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Lo que está haciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos es comparar a Melquisedec con el Señor Jesucristo. Cuando dice sin padre, sin madre, sin genealogía, es porque no se conocía de dónde venía Melquisedec, pero seguramente tenía papá, mamá, seguramente. Hay unos que dicen no, que él sí tenía padre y madre, pero que no está registrada la genealogía de ese hombre. Hay otros que dicen no, que apareció así porque sí. Pero sea como fuera, el autor de la carta a los Hebreos lo que está diciendo es que así como no hay genealogía, así es Jesucristo. Sin padre, sin madre. Así que para aquellos que dicen que María es la madre del eterno Señor Jesucristo y que ella es la intercesora, están sumamente equivocados. Así que con esto nosotros le bajamos cualquier argumento a aquellos que piensen de esa manera. Así que en estos capítulos de Génesis, capítulo 13 y versículo 14, nosotros encontramos el hecho de que, mire cómo ya se va relacionando con el Señor Jesucristo. Aunque Melquisedec parece una figura oscura, se presenta como una persona muy importante del Antiguo Testamento. En el Salmo 110, versículo 4, dice que el sacerdocio del Mesías es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos capítulo 5 al 7 pone mucho énfasis en esta idea. Y lo que tenemos también para terminar el capítulo 14 es que el rey de Sodoma quería recompensar a Abraham. Y Abraham dijo no. Y mire, y Abraham iba aprendiendo. No, yo ya no voy a recibir nada de los hombres. Yo ya me he dado cuenta que el irme a Egipto o el irme para otros lados y hacer todo a mi manera fue un error. Fue un error. El rey de Sodoma quiso darle, tal vez como parte de pago por la guerra y todo, a Abraham, pero Abraham dijo no. Dios es el que me provee, Dios es el que me da, no. Yo no cojo nada de eso. ¿Cuántas personas habrán cogido y creyentes cayeron en trampas que habrán caído cogiendo, no sé, como parte de pago algún trabajo que hicieron y muchas veces no es tan honesto ese trabajo, por decirlo así? Hay que tener mucho cuidado, hermano, para que mañana nadie nos señale. Abraham y Lot se separan, un sobrino bastante desagradecido, no fue agradecido con su tío, ni siquiera considerado. Pudo haberle dicho, tío, escoge tú primero, pero no lo hizo. Vio lo mejor, dijo, yo me voy para allá, eso es lo que yo quiero. Y Lot sufrió por causa de su ambición. Su tío tuvo que liberarlo. Sin embargo, Lot siguió viviendo en esa ciudad donde
estaban los hombres malos, como describe ahí el capítulo 13 de Génesis, hombres malos. Y después vemos la perversión de Sodoma y Gomorra en el capítulo 18. Aparece un rey, un sacerdote, su nombre Melquisedec, un hombre que sirve al Dios vivo, al Dios altísimo. No se sabe su origen, pero aparece. Y Abraham aprendió a ver mejor ya al Señor. Después de todo lo que sufrió en Egipto, ahora conversa con Él, reconoce su poder y su soberanía, dándole el diezmo de todo. ¿Bien? Hermanos, no dejemos de escuchar la voz del Señor. Abraham escuchó al Señor y creyó, hasta tal punto que él movía sus tiendas a donde el Señor le indicaba que debía de moverlas, donde debía de ponerlas. Después de todo, hermanos, las pruebas nos sirven, ¿o no? Nos sirven. Le sirvió a Abraham el vivir en Egipto, le sirvió. Claro, consecuencias las hay. Hasta ahora las vivimos. Las consecuencias de Abraham. Mire el Medio Oriente, escuche las noticias y verá. Las vivimos. No deje que por no escuchar al Señor su familia sufra después. Sus hijos, sus hijas sufran. Cuidado. Después de todo, las pruebas nos sirven. Obedezcamos al Señor desde un inicio y aprendamos a conversar con Él para no caer en ninguna transgresión. Aprendamos a conversar con Él. Señor, ayúdame a decidir. Amén.